Damos gracias al Señor por esta tarde, su palabra, por cantar salmos, himnos, como lo hemos estado haciendo, y también levantar peticiones. Y todas y cada una de las cosas que hemos realizado y que estamos realizando, y que nos permiten estar reunidos, por ejemplo, los días miércoles, o las reuniones que hay entre hermanas, los días viernes, y en este tiempo especialmente de comunión, forma parte de gira en torno a una sola palabra. Forma parte de una manifestación de una sola palabra. Es el resultado de la fe. Y de eso vamos a hablar esta tarde, mis amados hermanos. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 7, y para al versículo 6. Podremos, hasta el 6 vamos a llegar a la lectura, para poder tener un contexto de lo que se va a exponer adecuadamente. Hechos, capítulo 7, versículos del 1 al 6. La palabra del Señor dice así. Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 6. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos, y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y les dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Voy a terminar el 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual seréis siervos, y después de esto saldrá la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra y aprender de ella, conocer su voluntad. Por eso, Señor, le pido el mayor de los cuidados como hijo suyo, Señor, para que sea su voz, su palabra la que se escuche, Señor. Quita toda maledicencia, todo mal pensamiento, todo pensamiento equivocado, Señor, que puede existir, Señor, en mi corazón, en mis labios, Señor, en mi mente. Límpiame, Señor, para entregar adecuadamente tu enseñanza, Señor, porque es tu palabra, justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo, Señor. Por eso, Señor, te pido la mayor de las prudencias, la mayor de las discreciones, Señor. Te pido, Señor, que me guíes, Señor, a través del Espíritu Santo, en el entendimiento, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite esta tarde, Señor, como pueblo suyo, estar reunidos, Señor, para aprender y conocer su voluntad. Gracias, Señor, porque me permites este honor, sin merecerlo, para poder hablar a mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que hemos leído es una porción breve, una parte de un discurso que lo dijo un hombre que se llamaba Esteban. Quizás muchas veces hemos pasado en la lectura de este discurso, o quizás muchas veces lo hemos saltado porque nos hemos quedado en aspectos que quizás se han considerado más importantes. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este discurso? ¿Por qué hemos mencionado? Para entender adecuadamente el contexto, debemos de pensar y tener a la vista lo que ocurre en el capítulo 6, del versículo del 1 al 15, pero lo hemos omitido su lectura y yo haré una breve reseña. El capítulo 6 comienza y nos habla sobre la elección de los diáconos. Diáconos significa los que sirven a las mesas. La iglesia al inicio de esta, en el ministerio que los apóstoles estaban llevando adelante, surgió una dificultad, un problema. ¿Cuál era? Que los griegos reclamaban que las viudas de los griegos eran desatendidas en favor de las viudas de los
hebreos. Y hubo murmuración, y la murmuración significa que hay un malestar que se está incubando. Y esto hace que hubiera divisiones. Y nosotros si vemos el libro de Hechos, en muchas veces nos va hablando de la unidad de la iglesia, unánimes, juntos, adoraban al Señor. Y es por eso que este aspecto es un aspecto destacable, de que ya surgían problemas. Pero más que problema, es lo importante acá, es cómo el Señor solucionó el problema, cómo el Espíritu Santo obró sobre los apóstoles para que estos eligieran a varones. Dice, convocaron a la multitud, dice el 6.2, de los discípulos, ¿y para qué? Y les dijeron, no es justo que nosotros desatendamos la palabra, no es justo que desatendamos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ellos dicen, buscad entre vosotros a varones, 7 varones dicen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mientras nosotros persistiremos en la oración y en la enseñanza, el ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta división, este problema que estaba incubándose, esta murmuración que surgía, hizo que los hermanos tuvieran problemas y dificultades al seno de la iglesia, pero los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, no se quedaron en el problema, sino que buscaron a 7 varones, que fue lo que el Espíritu Santo eligió. Y entre ellos, dice el 6.5, eligieron a un varón que se llama Esteban, que es el que acabamos de leer el pasaje inicialmente, lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los cuales fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando por ellos les impusieron las manos. Ese pasaje muchas veces lo hemos leído. Ese pasaje es un pasaje dedicado al diaconado, a servir. Diaconé es la palabra que significa servir. Y por lo tanto, es la palabra griega. Y en este sentido, estos 7 varones que fueron escogidos por el Señor y habían sido propuestos por la asamblea y los apóstoles orados por ellos, y además imponiendo las manos sobre ellos, se dieron a su trabajo. Y la solución permitió que creciera el número de hermanos, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces es un momento importante la solución que se dio. Esto nos demuestra que en la iglesia hay problemas. En la iglesia es posible que hayan problemas. Más que el problema es pensar la solución que el Señor da a través de la oración, a través de la palabra, a través del entendimiento en amor, de poder buscar una solución para el bienestar y la mejoría en amor de la iglesia. Dentro de los hombres estaba Esteban. El capítulo 6, versículo 8 nos dirá, además, algunas cosas, que era un hombre lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y es más, incluso en el versículo 6:10 dice que los judíos en las distintas sinagogas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Aquí hay un problema que surge, ya un problema externo. El anterior que estábamos mencionando era un problema interno. Pero ahora surge un problema externo, en el cual los judíos comienzan a sobornar a personas para que empiecen a hablar palabras como que él estaba blasfemando en contra de Moisés y en contra de Dios. Y además dice el versículo 12, solo levantaron, es decir, alzaron, y a los ancianos y a los escribas. Y es más, pusieron el versículo 13 que dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre, es decir, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús, nótese el versículo 14, de Nazaret destruía este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y es en ese contexto de rebeldía, de infamia, de blasfemia en contra de que se le ha imputado a Esteban,
en el cual hay falsos testigos, en el cual se ha provocado que comienza esta lectura que hemos tenido del capítulo 7. Es decir, un hombre, estamos hablando de Esteban como un hombre, un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que servía como diácono, pero además estaba lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y además resistía con sabiduría a la sinagoga y mostraba el Espíritu Santo que hablaba en él. Es decir, estamos pensando en un hombre muy consagrado, si me permite la hipérbole esa, es muy consagrado al trabajo de la obra, de una espiritualidad a toda prueba. ¿Y qué pasó? Los judaizantes le imputaron blasfemias en contra de Moisés, en contra de Dios. Imputaron palabras, tal como lo hicieron con el Señor Jesucristo, de que él destruiría el templo, que estaba enseñando una doctrina equivocada. Y recordemos que al Señor Jesucristo se le trató de bebedor y de glotón y bebedor. También su familia lo rechazó. Pero vemos que este hombre, que este Esteban, ahora en el concilio tiene un diálogo con el sumo sacerdote. Y quisiera esta tarde que pensáramos en este diálogo, en la parte de este diálogo que se extiende por todo el capítulo 7. Son 60 versículos. El Dios de gloria. Dice varones y hermanos y padres, versículo 7-12 estoy leyendo. Cuando Esteban se refiere al sínodo, cuando habla a los judíos, cuando los trata de hermanos y padres, porque seguramente había hombres mayores que él, y esta es una forma de reconocer la autoridad de ellos, él con mucha autoridad espiritual les dice: oíd, pongan atención, ¿qué es el discurso que va a tener? Esteban tiene un discurso podríamos decirlo, histórico respecto a lo que va a suceder, a lo que va a ocurrir. Nosotros la semana pasada, si no me equivoco, hablamos sobre Saulo, precisamente con respecto a Esteban. ¿Y qué es lo que dice en este caso Esteban? El Dios de la gloria es una expresión muy importante dentro del discurso que tiene Esteban, porque nos habla de un Dios todopoderoso. Con esto Esteban descarta de plano aquella imputación que él hablaba en contra de Dios, que blasfemaba en contra de Dios, en contra de su autoridad, en contra de su poder. Comienza reconociendo la autoridad de Dios, ese Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Dios que por amor a sus hijos permitió y entregó a su Hijo para perdón de nuestros pecados, en muerte, para la propiciación de nuestros pecados, para la limpieza de nuestra alma. Ese mismo Dios es el Dios de la gloria. El cielo y la tierra, que está bajo los cielos y bajo la tierra. Ese Dios todopoderoso, el cual, en esta frase magistral que Esteban lo resume, el Dios de la gloria. ¿Quién es este Dios? El Dios de la gloria. Es el Dios de Jacob, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de los padres del pueblo de Israel, es el Dios del pueblo de Israel. Así, mis amados hermanos, Esteban se dirige con palabras muy hermosas, muy claras y muy precisas respecto de quién va a hablar. Él va a hablar del Dios de la gloria. Y dice que apareció a nuestro padre Abraham. Se apareció a Abraham, no nos dice en qué forma, ni tampoco el libro de Génesis, pero aquí comienza haciendo, mirando hacia el Antiguo Cristianismo, mirando al padre Abraham, al padre de la nación hebrea. ¿Qué dice? Que desapareció nuestro padre Abraham. ¿Dónde? Estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Recuerden que en el libro de Génesis, no iré en ello, pero recordemos la historia de Abraham, que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos,
que dice que estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, en el desierto de Aram, y le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven la tierra que yo te mostraré. Entonces dice la palabra que salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Abraham no fue en forma directa a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye la leche y la miel, a la tierra de los pastos verdes, a la tierra donde podría asentarse su familia, su pueblo, su parentela. Aquí el Señor les muestra que Dios lo trasladó primeramente a Aram, antes a Harán, y allí permaneció durante un tiempo hasta que murió su padre, Taré, que se llamaba. Si nosotros pensamos y vemos, Abraham no solamente partió solo Siria, con las personas, su parentela, él partió de camino hacia tierra prometida. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta tierra prometida, en esta tierra hermosa? Dios se la prometió a él, pero se la dio para dársela en posesión a su descendencia, después de él. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, que recibiéramos una herencia hermosa, una herencia de un gran terreno, o una gran propiedad, y que nos dijeran, esta herencia es tuya, pero no, tú no la vas a disfrutar, va a ser tu familia, tus herederos la que van a disfrutar. Eso es lo que significa. Eso, desde un punto de vista humano, es muy triste porque cuando uno recibe una herencia, lo que más quiere es poder disfrutarla. Si alguien llegara y me dijera, Carlos, ahí tienes un regalo, te doy una casa, yo estaría feliz. O el Señor me dijera, sabes tú, ahí tienes una parcela que va a ser un fondo, pensemos. Aquí le dio un Canaán, toda una gran extensión de terreno Dios, pero tú no vas a poder hacerla, sino que va a ser tus descendientes. Eso, mis amados hermanos, es fuerte porque uno piensa egoístamente, piensa voy a poder disfrutarla yo, pero aquí Abraham, Dios le ordenó que ir a una tierra prometida que él no iba a poder disfrutar, sino que su descendencia. Y es más, tal era el carácter de esta iba a ser regalada que ni siquiera tenía hijos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham y Sarai y el ángel del Señor que se apareció? Y Sara siendo ya mujer ya de muy avanzada edad y Abraham de muy avanzada edad, el Señor permitió que pudieran engendrar a Isaac. Abraham creyó. Abraham creyó la palabra del Señor. Y era tanta su creencia y su entendimiento de las cosas que no dudó en salir de su tierra, no dudó estar en Aram, en la tierra de Aram, a medio de camino, y habitar ahí hasta que su padre Taré murió, que él no la iba a poseer. En Génesis 23:20 nos dice en Génesis 23:20 dice que él solamente pudo comprar una tumba para su esposa Sara cuando ella murió. Y en eso se entiende el versículo 5 de Hechos 7:5 que nos dice, y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie. Es decir, ni siquiera iba a servir para pisar una tumba, ni siquiera iba a servir para que pudiera sembrar sobre esa tumba, porque era una cueva donde él sepultó a su esposa amada, a Sara. Hermanos, la herencia, el regalo que Dios le dio, él no lo vio, pero sabía que estaba ese regalo porque Dios se lo había prometido, porque Dios se lo había dicho, y le había dicho y le había prometido que sería para su descendencia. Así nosotros también, mis amados hermanos, teniendo ese entendimiento de fe, de convicción, de certeza, también a través de la palabra recibimos la enseñanza del Espíritu Santo, que nos dice que nosotros tenemos una morada en los cielos. Ninguno de nosotros ha recibido esa herencia, ninguno de nosotros la ha visto, pero sabemos que es nuestra. Eso es fe, eso es convicción.
Y comencé estas palabras esta tarde diciéndoles gracias, Señor, porque nos ha permitido estar en comunión. Y en este tiempo estamos reunidos en torno a Cristo, porque así el Señor lo ha dispuesto. Cuando se reúnen dos o más en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y eso se llama fe. Y hemos cantado y hemos honrado el nombre del Señor a través de la alabanza, de himnos, salmos, de alabanzas, en nombre del Señor, porque es para Él. Y lo hacemos por fe. Y hemos levantado oraciones, incluso pidiendo por enfermitos, por enfermitas, por fe. Porque ninguno de nosotros, mis amados hermanos, puede saber lo que va a ocurrir ni siquiera en un minuto más, menos en una hora, menos en un día. Podríamos programar muchas cosas, pero de un minuto a otro las cosas pueden cambiar. Para el mundo quizás podríamos agregar en una forma trágica. Para nosotros diremos, en los brazos del Señor, en las manos del Señor. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, qué hermoso poder entender y tener ese entendimiento de las cosas futuras, de lo que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros, de lo que el Señor ha preparado para usted y para mí. Una morada santa, un lugar especial preparado ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo, es por el mismo Rey, que ha preparado un lugar especial de aposento. Tal como llegan visitas, nos preocupamos y nos esforzamos. Ahora, cuando tenemos que ordenar las casas para que esté bonita, para que esté ordenada, incluso nos vienen momentos de mucha angustia porque está todo desordenado. Pero llega una visita y preparamos un lugar especial, incluso comidas especiales, todo muy especial. Pero imagínense ustedes, ya no seremos visitas cuando estemos en los cielos, sino que es una morada nuestra, que el Señor nos ha dado. Imagínense ustedes, el Señor Jesucristo nos da una morada, un lugar muy especial, único, para sus hijos y para sus hijas. Tal como Abraham recibió la promesa de tener una tierra que más adelante el libro de Hechos nos dirá que es una tierra donde fluye la leche y la miel. Asimismo el Señor nos ha preparado un lugar para nuestro descanso, para el descanso de nuestra alma, para la gloria de Dios. Hermanos amados, el Señor le dio por herencia, y no le dio por herencia, ni siquiera esta herencia le permitió poner un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Hermanos, cuando él aún no tenía hijo, cuando él no tenía, todavía había no nacido Isaac, y el Señor ya le había dado ese terreno, esa heredad, donde ni siquiera él pudo poner un pie para sembrar, para cosechar, para edificar, más le dio una tumba, un pedazo, una porción para sepultar a su amada esposa. Hermanos amados, mis amadas hermanas, el Señor incluso le anticipó a Abraham lo que había de ocurrir a su pueblo y lo que le habría ocurrido a su descendencia, que serían extranjeros en tierra ajena y que lo reducirían a esclavitud y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. ¿No es un panorama muy alentador? ¿No es alentador pensar que Dios le dijo a su siervo Abraham que la tierra que te daré tú no la vas a disfrutar, sino que va a ser tu descendencia? No es, incluso yo podría pensar que, bueno, ni siquiera conozco a mis nietos, a mis bisnietos. Espero que el Señor me dé, tengo nietos, tengo 3 nietecitos. Pero, ¿y si vienen más? No los conozco, ni siquiera sé cómo se pueden llamar. Es más, ni siquiera sé si el Señor me permitirá conocer bisnietos. Sí sé que conoceré más personas en este caminar por esta tierra, pero mis hijos, la sangre de mi sangre,
mi orgullo, mi carne de mi carne, es posible que la olvide en la edad, en el tiempo. Pero el Señor va mucho más allá con Abraham. Y piensa usted, si usted fuera Abraham y el Señor le dijera, sabes, tus hijos van a ser esclavos y por 400 años van a servir a un rey extranjero que los maltratará, que los reducirá a servidumbre. Es un paradigma, es una muestra, una señal totalmente distinta a lo que nosotros pensamos. Nos esforzamos porque nuestros hijos estudien, nos sentimos orgullosos cuando nuestra hija, nuestro hijo se titula o está estudiando y se está esforzando para el futuro. Cuando tenemos conversaciones le decimos, hijo, preocúpate de tu futuro, estudia, para que seas alguien, me decía mi padre. Mi padre me decía, para que no seas como yo, pretendiendo él decir que colocándose, tú tienes que ser más que yo, me decía mi viejo. Y ustedes también, yo estoy cierto que también tienen las mismas palabras, porque nos esforzamos porque nuestros hijos se esfuercen y que sigan un buen camino, que aprendan la palabra, es nuestro anhelo como cristianos, como creyentes. Y al mismo tiempo nos esforzamos que estudien y que se preparen para la vida. Saber que ellos que nosotros algún día vamos a partir. Y pienso y digo, Señor, prepara a mis hijos para la vida. Yo no quisiera que ellos sufrieran, no quisiera que ellos pasaran por los problemas que yo he pasado. No quisiera que ellos tuvieran dificultades. Pienso en mis hijos y pienso que tengan una buena mujer, que los ame, que los quiera, que sea una mujer creyente, que tengan un hogar, un hermoso hogar. Cuando pienso en mi hija, exactamente lo mismo. Y cuando digo estas palabras, mis amados hermanos, en primera persona no estoy hablando de un testimonio personal, sino que estoy pensando en ustedes cuando estoy hablando. Pienso en ustedes, mis amados hermanos, y en mis amadas hermanas. Y piensa usted en sus hijos, en aquellos que el Señor les ha dado, que el Señor les ha entregado un cuidado. ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le dijera, sabe, su hijo va a ser un esclavo y su descendencia durante 400 años va a estar sometida a servidumbre y a maltrato? No se ve un panorama muy alentador, ¿no es cierto? Pero Abraham, el padre Abraham, confiaba en el Señor y sabía que ese dolor que él seguramente sintió al escuchar esas palabras, también eran acompañados de una promesa de libertad, de amor y de misericordia. En el capítulo 7, versículo 7, dice, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ahí está la promesa, mis amados hermanos. La promesa no está en el tiempo, la promesa no está en las cosas. La promesa de Dios está en que ese pueblo será liberado de aquel que sirven para servirle a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios de la gloria. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa profunda y verdadera. Ahí está la promesa que fue entregada por Dios a Abraham, por Dios mismo, por el Dios de la gloria. Hermanos amados y mis amadas hermanas, habrá tribulaciones, las va a haber. Habrá momentos de preocupaciones, claro que los va a haber. Va a haber momentos de tristeza, de agotamiento, de cansancio, de fatiga, de sed, de hambre, de no saber a dónde dirigirse, quizás muchas veces, como en la tormenta. Pero ahí está el Señor, ahí está mi Dios, ahí está tu Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, el Dios de la gloria, que tiene todo bajo su control más absoluto en su soberanía y en sus cuidados hacia su pueblo. Y pese a ese gran tiempo que para nosotros 400 años, imagínense ustedes, ni siquiera nuestro país, ni siquiera la América Latina tiene 400 años de libertad. Imagínense ustedes, 400 años
iban a pasar para que el pueblo fuera verdaderamente libre de la esclavitud de Faraón y fuera un pueblo libre para servir al Señor. Y en Faraón se cumpliera, en Moisés se cumpliera la palabra del Señor: libera a mi pueblo, Faraón, para que me sirva. Esta tarde, mis amados hermanos, este día, mis amados hermanos, es un día en el cual el Señor nos está hablando y nos está colocando el ejemplo de un hombre de fe. La certeza y la convicción, en el entendimiento espiritual, en el entendimiento mental, en el entendimiento de su corazón, era servir al Señor, servir a Jehová. Y ese fue el anhelo que guió a Abraham. Ese fue el anhelo que guió a este hombre para salir de la tierra de los caldeos, de Ur de los caldeos. Ese fue el deseo de este hombre, de poder ir a morar en Harán y establecerse durante un tiempo sin que esa fuera su tierra, y llegar a la tierra prometida sin siquiera poder poner un pie sobre ella. Es esa fe que Dios improntó en su corazón, que el Espíritu Santo fue guiando el entendimiento de Abraham. Amada hermana, lejano a Abraham, sabe, está muy cerca nuestro, porque Dios también obra de la misma manera con usted, obra de la misma manera conmigo, en amor, a través de su palabra, que nosotros recibimos la promesa del Señor. Usted recibió la promesa del Señor, yo recibí la promesa del Señor, Abraham recibió la promesa del Señor, Moisés, Jacob, Isaac y tantos más, David, Pedro, Pablo, el mismo Esteban. ¿Y cuántos hermanos y hermanas que hoy día están en la gloria del Señor? Recibieron la misma palabra de promesa del mismo Dios de la gloria, el mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios que nos ama y que cuida a su iglesia. Esa iglesia que está allá arriba en los cerros, en San José de Maipo, que el Señor nos ha llevado para allá por distintas formas. Quizá usted nació ahí en San José de Maipo, quizás usted fue llevado a San José de Maipo cuando joven. Las circunstancias de la vida, podría alguien decir: yo llegué a San José de Maipo. Pero quiero decirle algo: fue el mismo Señor de Abraham, el mismo Dios de la gloria, que nos ha reunido en ese lugar. Es el mismo Dios de la gloria que esta tarde nos permite estar reunidos y convocados. Es el mismo Dios de la gloria el que nos habla y que nos dice que nos tiene la promesa de un lugar en los cielos. Es el mismo Dios de la promesa que dice que velará por su pueblo, por sus hijos. No deje, mi hermano amado, de orar por su hijo. No deje, mi amada hermana, de orar por su hija. Usted me podrá decir que todavía no tengo hijos. Quizás ya no pueda tenerlos, no lo sé. Pero ore por ellos, ore por lo que Dios le ha dado. Y confíe en las promesas del Señor. Eso es fe. Eso es lo que nos une, mis amados hermanos. La fe es lo que nos une, es ese cordón invisible que nos atraviesa y que nos va envolviendo y se va desarrollando en medio nuestro. Eso se llama fe, se llama tener certeza, se llama tener convicción. De las cosas, certeza es lo que no se ve, seguridad. Usted tiene un hermoso regalo del Señor. Yo tengo un hermoso regalo del Señor, que se llama salvación para la vida eterna, para la vida perdurable. Mis amados hermanos, esta tarde el Señor nos habla de su amor hacia nosotros. Tome esas promesas que el Señor les da. Tome esas promesas que el Señor nos ha dado. Vea el ejemplo de Abraham y sepa cómo Dios le ama a usted, cómo Dios me ama. Porque nosotros vemos al Cristo crucificado, que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es ese Cristo, ese Señor, el que nos abraza. Es ese Cristo, ese Señor que nos da una morada. Es ese Cristo, ese Señor
que nos dice que estemos confiados. Amados hermanos, que para el Señor sea la honra y la gloria, y para nosotros, su pueblo, su misericordia. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, damos por este tiempo que usted nos da, Señor, para poder escuchar su palabra, aprender de ella. Yo te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre cada hermano y sobre cada hermana, Señor, esta tarde. Sobre cada hogar, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Por eso, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada hogar, Señor. Cada familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa tierra prometida, la vida eterna. Nos has dado un lugar eterno en los cielos, sin mérito alguno, más los méritos de solamente nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos amas, Señor, y tú a través de tu palabra nos haces tan vivas, tan propias esas promesas que hiciste en Abraham, Señor, que son nuestras, Señor, es saber que tú cada día estás velando por tus hijos y por tus hijas. Gracias, Señor, porque tú obras en el corazón de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque somos tus siervos y te queremos servir. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.